las heridas. Bien, siendo martes 15 de julio, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver los principales temas de hoy. Vamos a contarles que Israel reanudó sus ataques contra la Franja de Gaza luego de que Hamas no aceptara el alto al fuego propuesto por Egipto. En Irak, el Parlamento elige como su presidente al suní Selim al-Jabouri. Mientras, en Afganistán, al menos 89 muertos tras ataque suicida contra un mercado. También los detalles de la sexta cumbre de los países que conforman el grupo BRIC en Brasil. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Y empezamos el programa con el tema de lo que se está viviendo en Medio Oriente. Oscar Vidarte nos acompaña en el análisis. Oscar, ¿cómo estás? ¿Es fracaso de este intento diplomático de poder, por medio de las conversaciones, llegar al fin a esta violencia que al final se ha reanudado? 5 horas nada más tuvieron de tranquilidad en la Franja de Gaza. Sí, la comunidad internacional sabe que este tipo de enfrentamientos recurrentes suelen acabar no con la solución del problema, pero sí con cese al fuego. Y justamente ahora, en este momento, la mayor preocupación de la comunidad internacional es que haya un cese al fuego y después ver todos los temas pendientes, algo que, por ejemplo, Hamas no acepta. Así es, Israel reanudó hoy sus ataques contra Gaza luego de que Hamas no aceptara el alto al fuego propuesto por Egipto y continuara agrediendo al Estado judío con cohetes. En el siguiente informe les ofrecemos los detalles de esta jornada. Uno de los territorios más densamente poblados en Medio Oriente es Gaza, que vive hoy su peor momento, no solo por el desabastecimiento de víveres, la falta de servicios básicos como agua y desagüe, que son problemas que ya padecían tiempo atrás, sino que hoy se recrudece con el desarrollo de la ofensiva militar israelí Margen Protector. En este video podemos observar cómo funciona el llamado golpe en los techos, parte de la ofensiva militar en la que se advierte vía telefónica a civiles palestinos desalojar un inmueble que en solo minutos será destruido. A la luz de estas operaciones y con el fin de evitar la muerte de más civiles palestinos, Egipto propuso un cese al fuego momentáneo desde las primeras horas del martes, medida que fue acatada solo por el ejército israelí. Esta propuesta contemplaba el cese a los ataques por tierra, mar y aire, así como la reapertura de los pasos fronterizos y el compromiso de ambas partes a evitar que socaven dichos acuerdos. La Fuerza Aérea Israelí decidió reanudar sus operaciones contra Gaza nuevamente, luego que recibiera el ataque de decenas de cohetes de milicianos palestinos en la ciudad de Yaoundé.
Hubiera preferido resolver esto diplomáticamente, y eso es lo que tratamos de hacer cuando aceptamos la propuesta de Egipto para un alto al fuego, pero jamás no nos deja otra opción que ampliar e intensificar nuestra campaña contra ellos. Sin embargo, el ala de Hamás aseguró que no recibió oficialmente ninguna propuesta de alto al fuego por parte de Israel o cualquier instancia internacional. No recibimos ninguna advertencia del cese a la agresión en Gaza. Para nosotros el anuncio del fin de la ocupación israelí no tiene valor. No vamos a detener la lucha hasta que no se acepten las condiciones de la resistencia. En esa línea, líderes de la Yihad Islámica Palestina aseguraron que no aceptarán ningún alto al fuego si es que no se dan las condiciones, tomando como experiencia las negociaciones de paz en el pasado, las mismas que fracasaron. Según el Ministerio de Sanidad en Gaza, en la última incursión militar israelí denominada Pilar Defensivo del 2012, que duró 8 días, unas 171 personas murieron y 648 resultaron heridas, en su mayoría civiles. Hoy, tras 8 días de la ofensiva Margen Protector, la cifra de fallecidos asciende a los 190 y casi 1.400 heridos, sin contar con el número de infraestructuras destruidas. Mientras esto ocurre, el ejército israelí reportó la muerte de un primer judío cerca al paso fronterizo de Erez, que fue alcanzado por un cohete mortero disparado desde la franja de Gaza. En ese contexto, se intensifica en la ciudad de Jerusalén las llamadas de sirenas cuando se activa la cúpula de hierro o el sistema antimisiles que protege los cielos de Israel de proyectiles de Hamás. Muy bien, vamos a hablar de este tema del cese al fuego. Israel había aceptado ese cese al fuego y se esperaba la respuesta de Hamás y luego se sabe que no, simplemente no lo aceptaban, tirando por tierra todos los intentos por un cese de hostilidades. Hamás está hablando de que retiren el bloqueo a la franja de Gaza. Son temas que van más allá de acabar con los ataques mutuos. ¿Es difícil conseguir realmente la paz en estos momentos entre ambos? Los medios han hecho mucho realce de la negativa jamás de aceptarse al fuego, pero yo creo que hay temas detrás que son importantes señalar. En primer lugar, reconocer la debilidad de mediadores en este momento del conflicto. Algún día conversábamos sobre Estados Unidos como mediador, mucho más cercano a Israel, que tanto realmente puede ejercer en su papel de mediador. El caso de Egipto, estoy seguro que Mohamed Morsi tenía mucho más influencia sobre Hamás que lo que puede tener hoy al-Sisi en el poder. Yo no creo que Egipto sea muy aceptado por Hamás en este momento. Por otro lado, que es el tema más importante, y es, yo creo que Hamás quiere aprovechar una oportunidad muy particular, en donde Israel está bastante desacreditado en la comunidad internacional a partir de los más de 180 muertos palestinos, y además yo creo que es el momento donde Hamás sabe y quiere introducir temas en la agenda que están paralizados hace varios años. Acordémonos que el bloqueo de Hamás, o el bloqueo de Israel a Gaza, básicamente comienza en el año 2006, es decir, hace casi 8 años. Así que en circunstancias regulares de paz, introducir este tema de negociación es muy improbable. Ese es el momento donde de alguna manera Hamás dice la única manera de tener el avance militar o la ofensiva es básicamente también conversando sobre los temas. En otras palabras, lo que Hamás está diciendo es que este nuevo enfrentamiento entre Israel y Hamás no termine como ha terminado los últimos, solamente con un cese al fuego, sino que termine con algún resultado positivo que de alguna manera logre algunos créditos para Hamás. ¿Pero va a ser posible este levantamiento del embargo? ¿Realmente Israel está interesado en lograr esto? Bueno, técnicamente la propuesta de Egipto decía que en 48 horas luego del cese al fuego se tenían que reunir ambas partes para hablar en estos temas de la apertura de las fronteras, tema que también es cuestionado por parte de Hamás. Claro, es muy difícil que luego de 8 años y conociendo la postura bastante a la derecha del espectro político que tiene hoy el gobierno de Israel puedan ceder ante estas condicionamientos, claro. Más aún teniendo como interlocutor frente a Hamás, al cual consideran una organización terrorista, y Hamás que no reconoce la existencia del Estado israelí. Claro, y sobre todo porque fueron 5 horas y eso lo dieron a conocer los medios, en los cuales había la esperanza de la población, sobre todo de la franja de Gaza, de poder tener la paz, porque ya una semana han cumplido de intensos bombardeos por parte de Israel.
pero ha habido avisos a las personas que viven en el norte de Gaza para que puedan evacuar sus casas. Uno pueda pensar, entonces realmente va a haber una ofensiva terrestre, ¿qué es lo que se puede venir en los próximos días? Estados Unidos prácticamente ha respaldado a Israel con lo que está haciendo, ¿no? Técnicamente se dio una pequeña ofensiva terrestre, muy pequeña, no a gran escala, hace 2 días. El temor es que haya esa gran ofensiva, pero de alguna manera el temor es que haya más víctimas, porque ya afectados hay muertos, hay desplazados, hay refugiados. El ONU tiene una actividad muy importante en el norte de Gaza para tener la premisa que Gaza es un territorio bastante pequeño comparado con un país como el Perú. Entonces realmente yo creo que ya las consecuencias ya están dadas, es decir, lo único que podemos esperar es peores consecuencias. Ahora, como tú bien señalas, la población, y obviamente lo mejor para fines humanitarios hubiera sido un cese al fuego. El problema es que acá detrás hay consideraciones de lo político. Todo ronda, me parece que todo gira alrededor de lo político. En tal sentido, obviamente Hamas y Israel están jugando cartas políticas. Israel tratando de desestabilizar el acuerdo de unidad nacional palestino, tratando de romper. Mahmoud Abbas decía que está de acuerdo el cese al fuego. Hamas no. Ahí vemos indicios de una ruptura que favorecería los objetivos de Israel. Pero por otro lado, Hamas también tratando de introducir temas en la agenda que en este contexto podrían ser negociados o negociables. Claro, porque al final en la Franja de Gaza el representante, el que manda es, el que los representa es Mahmoud Abbas. En todo caso, la reunión debería ser con él o intentar llegar a una vía diplomática. De acuerdo a la propuesta egipcia, se hablaba de interlocutores palestinos, no se sabía quién podía ser. Acordémonos que hay un gobierno internacional. Ahora, es un gobierno reciente, nuevo, luego de muchos años de fractura entre Hamas y Al-Fatah en Cisjordania. Todavía no sé qué tan implementado estaba el gobierno nacional en Gaza. Lo cierto es que en Gaza Hamas y sus ramas sociales y también militares tienen un papel superlativo. Se está hablando también de lo poco equilibrado que estaba siendo ese conflicto por el lado de la tecnología israelí frente a lo poco sofisticado que pueden tener los palestinos, porque decían que si le están avisando a la población que tienen que salir de las casas, la pregunta era ¿hacia dónde? Ellos no tienen refugios. Se introdujo el tema de los drones también en estos días de ataques. Sí, las asimetrías entre uno y otro bando pues son evidentes, y lo podemos ver, por ejemplo, en las críticas que Israel hace a Hamas cuando le dice usan a civiles como escudos humanos. Pues Hamas puede responder, disculpen, pero nosotros no somos un ejército, ni estamos en la capacidad de combatir frente a frente como un ejército contra el ejército israelí, así que usamos tácticas que se han usado a través de los siglos, esconderse en la población, y obviamente esto lleva a muertes civiles y bombardeos por parte israelíes. Además, jamás parte de la premisa de que hay una ocupación ilegal, algo que la ONU mismo reconoce. Pero estas asimetrías ahora también lo vemos en el campo tecnológico. Obviamente las ventajas que tiene Israel en todo el tema de tecnología militar es increíble. ¿Cuál ha sido lo novedoso en este caso? De que hemos visto que de alguna manera hasta también los palestinos, Hamas, está de alguna manera, se supone que con ayuda iraní y Siria, implementando tecnología nueva, todavía muy precaria. La capacidad que tienen ahora de llegar hasta Haifa, 150 kilómetros o más al norte de Gaza, es importante, aunque con poca dirección y con poco grado de efectividad, pero es importante tener mayor capacidad de acción o radio de acción. Otra cosa adicional es el hecho de usar drones. Jamás ha reconocido que han usado 3 drones. Obviamente los 3 drones también lo han reconocido, han sido fallidos los 3 intentos. Pero el simple hecho de que digan ellos que tienen la capacidad de usar drones en el futuro para cometer, inclusive lo han dicho, atentados suicidas, ya causó las alarmas en todo Israel. Así que hay una simetría clara, pero también vemos cómo las fuerzas insurgentes o irregulares como Hamas ya comienzan a utilizar tecnología novedosa de cara a su enfrentamiento con Israel. Muy bien, vamos a ir con otras informaciones. Nos vamos a ir a Irak. El Parlamento eligió su nuevo portavoz tras la parálisis política que impedió un acuerdo